que las preguntas estén relacionadas, por favor, con el tema en cuestión, y algunas preguntas más técnicas de la federación o de cuáles van a ser las próximas conferencias, pues si queréis me las podéis mandar a mí por email a programas@síndromedown.net o en las redes sociales y estaremos encantados de contestarlas. Vamos a grabar la conferencia, se está grabando ya y bueno, pues en un par de horas recibiremos el enlace donde esté la grabación, que compartiremos en nuestras redes sociales, en nuestra web y que a su vez pues vosotros y vosotras podéis compartir en vuestros medios. Y nada, yo ya paso a presentar a Pepe, a José María Borrell, para que comience la conferencia. Sí que me gustaría, antes de empezar, dar un saludo especial a las personas que nos acompañan desde Latinoamérica, que sé que son bastantes. Y bueno, pues la verdad es que en estos tiempos en los que se cierran las fronteras, pues la verdad es que está muy bien encontrar estas vías para abrir puentes y estar un poquito también más cerca de todos vosotros. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos. Os dejo con el doctor José María Borrell, que es el asesor médico de Down España. Y nada, nos vemos luego en las preguntas. Así que nada, Pepe, cuando quieras. Muchas gracias, José. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el interés y espero no defraudar a nadie. José me ha estado presentando, diciendo una conferencia. Ciertamente no. Yo cuando dijimos decir qué título le ponemos, pues le pusimos Conversaciones sobre síndrome de Down y coronavirus. ¿Por qué? Pues porque ni me encuentro capacitado para dar una conferencia, ni creo que haya mucha gente en estos momentos capacitados para hablar de un tema, de una enfermedad nueva, de la que estamos aprendiendo. Y entonces, pues el objetivo de esta conversación será ante todo buscar, respuestas a las familias que tengan dudas, buscar un poco ante todo de tranquilizar a las familias. Repito, es una enfermedad nueva, es un virus nuevo y estamos trabajando de forma coordinada pues, por intentar averiguar algo de él de cara al futuro. Por eso quiero informar que se ha puesto en marcha una investigación internacional promovida por T21RS, es decir, la Sociedad Científica Mundial dedicada al síndrome de Down, para averiguar los efectos del COVID-19, este es el virus responsable, este es el coronavirus, para averiguar los efectos de este virus en la persona con síndrome de Down. Entonces sí que pedimos, por favor, a cada persona, en cada caso que haya de persona con síndrome de Down afectada por el coronavirus, que contacte con salud@síndromededown.net para, aportando previa conformidad del médico, los datos del médico que ha atendido a esa persona, pues para ir haciendo una estadística e ir viendo de cara a futuras epidemias o pandemias de este virus, saber ya cómo realmente va a afectar o la incidencia real que va a tener en lo que nos interesa a nosotros, las personas con síndrome de Down. Entonces, pues como digo, sí que conocemos el agente patógeno, este es el COVID-19, es un coronavirus y los coronavirus estaban englobados hasta ahora en el grupo 2 de la escala de riesgo de la OMS. Lo voy a decir rápido porque tiene su importancia esto. En el grupo 1 son los que prácticamente no provocan enfermedad, convivimos con ellos. En el grupo 2 pues, podemos tener los que provocan enfermedades leves y son poco transmisibles. Aquí podemos tener el coli que provoca infecciones del tracto urinario o la Candida albicans, los hongos estos tan habituales. En el grupo 3 ya tenemos la bacteria de la tuberculosis o el virus del SIDA, que tienen ya un riesgo personal alto, pero tenemos o tratamiento o vacunas frente a ellos. Y ya finalmente el grupo 4, donde provocan enfermedades graves, letales, y no tenemos ni vacunas ni tratamientos contra ella. Aquí entra este coronavirus junto con el ébola, el famoso ébola de
de hace poco tiempo o el virus de la viruela de años atrás. Esto tiene mucha importancia, como luego veremos, de cara a las medidas de prevención, porque empezaremos a decir, ¿somos grupos de riesgo o no? Si estamos en el grupo 4, casi podríamos decir que nos puede dar lo mismo estar en grupo de riesgo o en grupo de menor riesgo, porque lo único que tenemos son las medidas de prevención y las tenemos que extremar absolutamente todos, porque todos podemos estar afectados. Entonces, una característica muy importante epidemiológica de este virus, a diferencia del de la gripe va atacando escalonadamente, más despacio, este virus afecta en poco tiempo a toda la población, con lo cual hasta el sistema sanitario mejor preparado del mundo queda colapsado por los efectos del virus. Y además mata, que lo tengamos presente. Otra cosa muy importante, y en esto sí que quiero insistir, supongo que lo iré repitiendo más de una vez, pensábamos que la gran transmisión era, pues eso, las gotitas que expulsamos al hablar, al toser, al estornudar. Pensábamos que era por eso, pero estamos viendo que ante todo el contagio lo transmitimos a través de las manos. Nuestras manos nos tocamos la cara continuamente, la nariz, la boca, los ojos, y de ahí vamos contaminando superficies, todas las superficies, los móviles, los celulares, para Iberoamérica. Bienvenidos iberoamericanos también a estas conversaciones. Los pomos de las puertas, los grifos, ahí es donde a través de las manos vamos dejando los virus, llega el siguiente y nos vamos contagiando. Es tremendamente importante, por eso, extremar la higiene en este sentido. Entonces tenemos el cuadro clínico, se ha repetido muchas veces, lo más habitual es que empiece con fiebre, continuación de la fiebre, tos seca. Es importante esto para diferenciarlo de los catarros comunes, que empezamos con la rinorrea, con la huilla, esa la moquita y por ahí. Esto es diferente, es tos seca de garganta. Y posteriormente es cuando el tercer síntoma llamativo es la disnea, la fatiga, la sensación de falta de aire. A esto no llegan todos. No sabemos por qué hay una población que lo pasa en casa sin más, controlando la fiebre y la tos, y otros que empiezan con esta fatiga. Es importante saber que cuando empieza esta fatiga, en general sí va a desarrollar la enfermedad, va a salir adelante, y entonces es cuando hace falta el ingreso hospitalario, donde se confirma habitualmente una neumonía, una pulmonía, muchas veces generalmente en los dos pulmones, y donde se desarrolla el síndrome agudo respiratorio severo, el famoso SARS, que provoca o que exige atención ventilatoria, respiración mecánica, y como hemos dicho que hay mucha gente afectada al mismo tiempo, es cuando vemos que hay carencias de este tipo de atención médica. Atención médica muy especializada, que durante el año pues vamos funcionando muy bien con ella, pero en estos momentos se nos quedan cortos. Población afectada, pues ante todo el personal más debilitado. ¿Y por qué es tan debilitado? Pues por enfermedades crónicas. En este caso se está viendo que pueden ser la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, incluida la hipertensión arterial, la obesidad puede ser también, enfermedades neurológicas, respiratorias, inmunodeprimidos, cánceres, por supuesto, y personas sobre todo de edad avanzada. Decimos sobre todo, pero está afectando
a adultos jóvenes, incluso adultos jóvenes sin patología previa conocida. Es decir, que lo que decimos en medicina muchas veces, que no hay enfermedades, sino que hay personas enfermas. ¿eh? Una cosa es la generalidad y otra cosa es la individualidad de cada uno. A mí siempre me gusta hablar persona con mayúscula, con síndrome de Down. El síndrome de Down lo pongo en minúscula. Es una cosa secundaria. Lo fundamental es que es una persona y no hay dos personas iguales. Aunque que con el síndrome de Down reúnan una serie de características, un fenotipo, unas características, cada persona reacciona a todo y a las enfermedades también de cada cual de una forma diferente. Y entonces, pues eso, llegamos aquí a la cuestión, el síndrome de Down, ¿no? Lo que nos interesa, cómo afectará a las personas con síndrome de Down este coronavirus, qué expectativas se nos abren. Entonces, de siempre tenemos consideradas a las personas con síndrome de Down consideradas de riesgo en infecciones. De hecho, pues gran parte de la población síndrome de Down, finalmente la causa de la muerte son infecciones. Eso que lo tengamos presente. Y entonces, de infecciones, sobre todo de las vías aéreas, como puede ser la gripe. Por eso recomendamos desde la más tierna infancia a la persona con síndrome de Down que se vacune contra la gripe, pero otras cosas, pues porque es un recurso que tenemos, ha demostrado ser efectiva y le previene de esa enfermedad. Y también pues tenemos la bronquiolitis causada por el virus respiratorio sincicial, que también andamos defendiendo, porque hay estudios en este sentido, andamos defendiendo que se les administre, no es una vacuna en sí, el palivizumab, es otro tipo de prevención, pero también se ha demostrado que fundamentalmente en personas con síndrome de Down, sobre todo cuando hay una cardiopatía, aunque sea leve, ha demostrado su efectividad. Entonces, por eso, en todo esto, hemos recomendado siempre, les hemos considerado personas de riesgo y hemos recomendado estas vacunas. ¿Qué ocurre? Pues con este COVID-19 no tenemos vacuna, para empezar, y tampoco tenemos unos estudios hechos, porque no ha habido este virus anteriormente, no tenemos unos estudios hechos que nos avalen el que realmente sea población de riesgo. Eso es lo que queremos estudiar. Entonces, como ven, estoy hablando sobre todo de niños. Siempre hemos estado, parece que es la tendencia siempre a hablar de las vías respiratorias del niño, que si el maxilar, que si la trompa de Eustaquio, que si la laringomalacia o la hipotonía, una serie de características que son las que favorecen todo este tipo de infecciones respiratorias. Pero por la experiencia que hemos tenido con los chinos y por ahí, pues nos dicen que el COVID-19 no afecta, tiene muy baja incidencia en población pediátrica. Entonces, ahí se nos abre un escenario nuevo. Tenemos una cosa diferente, nos descoloca un poco, ¿no? Hasta ahora pues habíamos visto infecciones porque afectaban a adultos, a niños y por ahí, y ahora pues parece ser que los niños no. Es decir, que si afecta a personas adultas con y sin síndrome de Down y no a los pequeños con y sin síndrome de Down, entonces el riesgo ¿dónde está? ¿Está en la persona o está en el grupo? Son cosas que iremos valorando y con las que tendremos que andar averiguándolo con el estudio y conforme vayamos viendo. Lo que sí que sabemos que se asocia el síndrome de Down muchas veces a determinadas enfermedades, y entonces pues aquí sí que sabemos que una persona con síndrome de Down con cardiopatías pues pasa a ser una persona de riesgo por la cardiopatía. Por la cardiopatía seguro, por el síndrome ya veremos, por la cardiopatía seguro. Sabiendo y teniendo presente que no todas las cardiopatías son iguales,
que hay personas con su cardiopatía que está perfectamente compensada, está perfectamente tratada, y entonces pues que vuelvo a lo mismo, el riesgo individual de cada persona. Tenemos las cardiopatías, hemos hablado de procesos respiratorios de repetición, que tampoco los toleran todo el mundo de la misma manera. Hay gente que reacciona muy bien muy bien, que reacciona de una forma normalizada a las infecciones respiratorias, y muchas personas con síndrome de Down que reaccionan de forma tórpida a esas infecciones respiratorias. Aquí sí que introduzco un nuevo concepto. Parece que esté hablando yo hasta ahora del riesgo de contraer el coronavirus, cuando yo a lo que más importancia le voy a dar es a la evolución que pueda llevar ese coronavirus, porque aquí esto mismo que estoy diciendo sí que adquiere importancia. Esa enfermedad respiratoria, son enfermedades respiratorias graves, sí que la persona con síndrome de Down posiblemente va a reaccionar peor que la población general. Insisto, cada persona es un mundo, pero la experiencia que tenemos es que reaccionan mal a las infecciones respiratorias. Tenemos pues también la diabetes, que puede estar asociada a enfermedades neurológicas, la leucemia, en fin, todo esto transforman a un paciente en paciente de riesgo. Ahora bien, claro, estoy hablando yo aquí todo el rato de la población infantil o más de población infantil, pero el riesgo desde el primer momento de la persona con síndrome de Down la centrábamos quizás en la persona adulta con síndrome de Down. Y es ahí donde se está cebando más el coronavirus. Se añade un extra más. Como sabemos, la persona con síndrome de Down tiene un envejecimiento prematuro, avanzado, igual, incluso a lo mejor hasta 20 años por delante, y entonces esto hace que sus células, su funcionalismo resulten 20 años más mayores. Entonces, personas adultas, que podríamos decir jóvenes, están presentando características de la persona mayor sin síndrome de Down. Quizás aquí también más adelante encontremos alguna de las causas. Entonces, aquí pasa otra cosa con el síndrome de Down. Los más jóvenes han recibido ya una estimulación desde el primer momento que han nacido, por todo el trabajo que se ha desarrollado desde los pioneros que empezaron a trabajar con síndrome de Down, con las asociaciones de ayuda mutua y por ahí, actualmente reciben esta atención temprana, esta estimulación. Se sigue más o menos un programa de salud. Entonces tienen, incluso es eso, se trabaja mucho más su autonomía, sus habilidades personales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, pues queramos que no, en medicina preventiva también lo tenemos presente, que quizás nos encontramos a las personas más mayores actualmente con síndrome de Down que ni tuvieron acceso a programa de salud, porque decían, de síndrome de Down no hay nada que hacer, paz. No tuvieron quizás los cuidados de salud que tienen actualmente, no tuvieron tampoco esa estimulación, esa atención temprana que quedaba en manos de la familia, de lo que cada uno pudiera saber, etcétera, etcétera. Y eso pues también a la larga, de cara al envejecimiento, pues puede ser un factor favorecedor de infecciones o de peor calidad o de peor calidad sanitaria. Una cosa, hace poco, desde un país iberoamericano me preguntaban y por ahí también qué pasaría, y yo introduje otro concepto, le contesté hablando que la peor enfermedad que hay en el mundo es la pobreza, y eso también tengámoslo presente. Y la pobreza no es solo pobreza económica, sino que puede ser pues una falta de conocimientos, una falta de cultura, que no lo sé, eso también deberemos investigarlo ahora cuando se esté estudiando el efecto de
del coronavirus sobre el síndrome de Down. El entorno de la familia, si está institucionalizada esa persona, si su nivel de autonomía, sus capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, la cuestión está sí que a nivel de adulto, no sabemos de momento si es significativo o no, hay incidencia como debe corresponder de síndrome de Down, del coronavirus. Tenemos que tener presente aquí, pues eso, esos adultos, si tenían enfermedades previas o no, al igual que el resto de la población, la toma de fármacos, pero tengamos presente, los fármacos van muy bien, pero son causantes también y favorecedores de muchas enfermedades, y otras cosas que nos puedan hacer, yo qué sé, valorar por qué o qué características reunían las personas afectadas y la evolución que cada una ha llegado. Entonces, vuelvo a lo mismo, el gran problema, ¿hay más riesgo o no hay más riesgo? Claro, yo, pues a mí de entrada se me ocurre decir en quién, nuevamente, en el grupo o en cada persona. Tendremos que demostrarlo, habrá que valorar individualmente. Hace poco también me preguntaban también me venía de Iberoamérica, de una niña de 1 año y pico, que si esto, que si lo otro, que había tenido infecciones respiratorias. Pues si en 1 año y pico ha tenido infecciones respiratorias, aunque esto no afecte a los niños inicialmente, yo la consideraría de riesgo. Por eso digo, cada persona le damos la importancia que tiene. Una cosa, esto no se queda aquí, el decir que es este virus, cantidad de personas que están ingresando en hospitales se les hacen la batería a ver si es coronavirus o no, se busca y se está viendo que al mismo tiempo, aprovechando en río revuelto, ¿qué decimos? Pues que hay personas con la misma clínica, resulta que es una gripe A, personas con la misma clínica, que resulta que es un metaneumovirus, otro virus que hay por ahí, dice, aprovechando y por ahí el virus respiratorio sincitial, neumococos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, si se van juntando todos, pues todo esto también es un factor que habrá que estudiar, por eso se quiere estudiar y contactar con cada médico que haya atendido por ver cada caso qué es lo que se ha juntado ahí por ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seamos de mayor riesgo, seamos de menor riesgo, tenemos que, ante todo, extremar las medidas de higiene, de transmisibilidad. Yo hace poco pues, me miraba a mi hijo, cómo se lavaba, 32 años va a hacer luego, cómo se lavaba las manos y me dije, Pepe, tienes que hacerlo como él. Tienes que hacerlo como él. No le puedes enseñar, decir, hay que hacerlo así. Digo, lo hacía perfecto, lavado. Sí, se le dijo, todo este rato tienes que estar, dale que te pego. Y decía, pues yo lo voy a tener que hacer igual, pues porque tenemos que dar ejemplo. Tenemos que aprovechar esto pues para inculcarles medidas higiénico-sanitarias, el acostumbrarles cada vez que si los mocos, que si las legañas y por ahí, a lavarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las medidas un poco que ya se han ido viendo. Si quieren luego pues podemos ir comentando. No quiero extenderme mucho porque quiero que hablen ustedes sobre todo y que pregunten. Y luego hay que tener una cosa que no había dicho antes a nivel de la posible mortalidad que tengan las personas con síndrome de Down afectadas por el coronavirus. He dicho que va a haber escasez en cualquier sistema sanitario del mundo, por bueno que sea, va a haber escasez de medios y va a haber que marcar unos protocolos para priorizar a qué personas acceden a cada nivel asistencial. Y sabemos que aunque el Comité de Bioética de España ha dicho que la discapacidad no puede ser motivo de discriminación, pues sospechamos y sabemos que la dependencia, el nivel de dependencia, el nivel de autonomía, la esperanza de vida, etcétera, etcétera, son factores que van a marcar esos protocolos. Ahí también
vamos a salir mal paradas las personas con síndrome de Down. Prevención ya hemos visto. Una cosa, estamos confinados en casa. ¿Cómo puede llevar la persona con síndrome de Down el confinamiento? Pues la lleva mal como la llevamos todos. Bueno, en fin, yo no estoy confinado, yo casi no vengo a casa, pues porque entre unas cosas y otras estoy en el trabajo, estoy en primera línea de batalla frente a esto también, eh, pero lo llevamos mal, claro. La persona con síndrome de Down, ¿la va a llevar mal todos? No, estamos en lo mismo, cada persona, en dependencia a la persona que tiene un nivel cognitivo o de cognición, de comprensión. Se le ha explicado, pues mira, esto viene así, esto hay que hacerlo así, 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 pues lo llevará mejor. La persona que no pueda, que no le podamos transmitir esa información, que no la pueda comprender, pues indudablemente lo puede llevar peor. De todas formas, en este caso, la persona con trastorno del espectro autista, ahí sí que me aventuro a decir que como persona, como grupo, lo va a llevar bastante mal el estar muchos días encerrado. Yo ahí sí, pero la persona con síndrome de Down, pues lo dejo también al nivel cognitivo, al nivel de comprensión de cada uno, es eso, a lo que en su casa estén viendo o estén viviendo. Va a ser todo muy individual. El bebé con síndrome de Down, pues ante todo lo que tenemos que hacer es protegerlo. ¿Y cómo lo vamos a proteger? Nuevamente, con las manos. Manos muy limpias, muy limpias, muy limpias. Ahora estamos confinados, no lo podemos hacer, pero antes de que nos encerraran en casa, pues seguíamos con la manía de ver al bebé paseando, que lo llevaban en el carrito, y enseguida, ¡ay, qué mono, qué mono! ¡Paf! Las manos encima. Lo tenemos que proteger con las manos. Las manos, las manos, las manos. Fundamental. No lo sé qué más puedo decir antes de darles paso, pues que estamos todos en el mismo carro, tirando adelante, que vamos a aprender de esto, vamos a sacar conclusiones y ante todo, yo es que es eso, yo es que estoy en consulta de atención primaria del primer nivel, que dicen en algunos países iberoamericanos, y entonces es eso, yo es que a cada persona le doy el trato que sus características, las características clínicas, le corresponden. Yo hablo siempre, en este caso sería pues, de la inmunidad individual frente a la inmunidad de grupo, pues entre otras cosas porque no tenemos una inmunodeficiencia concreta contrastada. O sea, hay factores, pero no tenemos una inmunidad contrastada. En que se desarrolle el estudio, pues yo creo que podremos decir algo más y yo mientras tanto me quedo aquí a disposición de lo que me vayan diciendo. A ver si tenemos casi media hora. A ver, José. Bueno, sí, pues nada, muchísimas gracias, Pepe. Han llegado bastantes preguntas. Yo si quieres te las voy Sí, diciendo y así facilitamos un poco sí, la tarea. o si las vas agrupando, Sí, las que sean similares y por ahí, sí, sí, sí. son similares, claro, todas son dudas, pues un poco lo que Sí, comentabas tú de que cada caso particular, pues bueno, que todos tenemos exactamente. Y todos queremos pues una miedos y respuesta o sí o no, y es que no es, podemos dar, podemos aventurar, podemos... Sí, pero bueno, venga, es adelante, complicado. José, dime. Si queréis, vamos a ellas. Desde Argentina nos preguntan si das algún consejo para el tema de los traslados de los hijos de padres que estén separados con síndrome de Down, si recomiendas que no se hagan o qué es lo que, Ay, qué es lo ay. que recomiendas. Claro, yo me tengo que situar en España. En Argentina creo que también están confinados, ¿verdad? Sí, Sí, creo que sí. Claro, la mayor protección que tenemos es contacto, cuanta menos gente mejor. Yo en mi casa, no sé si alguno se preguntará, decir, vamos a ver, oiga, y su hijo es persona de riesgo, ya que habla de la cosa individual y por ahí. Pues mi hijo tiene un factor de riesgo tremendo, que es convivir conmigo.
es el mayor factor de riesgo que tiene mi hijo, convivir conmigo. Yo voy a la consulta, estoy en contacto con todo tipo de pacientes, respiratorios, no respiratorios. Es más, me he hecho cargo de una residencia de 50 y tantas plazas de tercera edad, pues el mayor factor de riesgo que tiene es mi hijo. Entonces, las parejas separadas, yo para prevención del coronavirus, para mí, donde les pillara o de ser posible, donde más a gusto estuviera ya el hijo, pues que hiciera todo el confinamiento, pero claro, eso también conlleva un factor psicológico que habría que irle explicando. Las personas somos las que transmitimos los virus, cuanto menos contacto tengamos con ellas, pues mi opinión es que mucho mejor. Muy bien, pues si quieres, te comento que también hay varias preguntas sobre si hay algún tipo de dato de cuántas personas con síndrome de Down aquí o en China o niños tienen el coronavirus. Me imagino que será muy complicado. Sí, es que las cifras de un día para otro van cambiando y por ahí hay casos. Indudablemente Madrid es la comunidad en estos momentos donde más está afectando y no lo sé, en las últimas horas si ha podido cambiar, pero había un número que podía encajar perfectamente en lo que podría corresponder a personas con síndrome de Down con respecto al total, pero esto puede cambiar en cualquier momento. No lo sé, a mí, yo Tamar, es que no me gustan nunca los números. A mí me gusta más hablar de personas y por ahí, y los números, si llegado el momento, pues habrá que analizarlos, porque serán los que nos digan si ha habido más incidencia, más mortalidad, más eso desde luego. Luego hay una pregunta más específica que nos piden si por favor podrías recordar lo que recomiendas aplicar o dar con las bronquiolitis. Sí, se llama palivizumab. Perfecto. Sí, eso lo pueden encontrar. Es eso. Creo que en Argentina, por ejemplo, sí que estaba sistemáticamente autorizado. Aquí en España lleva unos controles muy estrictos y es eso. De momento se ha autorizado personas con síndrome de Down con cardiopatía severa. ¿Qué ocurre? Pues que los que están padeciendo más los efectos de la bronquiolitis pues están siendo las personas con síndrome de Down con cardiopatías que parecían leves, pero que al no estar protegidos pues lo están pasando peor que los otros. Es así. Y luego varias preguntas van, pues, en relación a lo que comentabas. El tema de las cardiopatías, si las han superado y superado con éxito, si siguen teniendo el mismo riesgo o no. Y luego el tema de, aun sin haber tenido cardiopatías, hay mucha preocupación por el tema de considerarlo o no grupo de riesgo, lo que comentabas. Sí. ¿Cuándo es grupo de riesgo o no? Si se ha superado una cardiopatía, si se sigue siendo o no, si no se tiene cardiopatía. Vamos a ver. Las cardiopatías, inicialmente podríamos decir que el grupo de riesgo claro, desde luego, es la cardiopatía pues todavía no operada, pendiente de operación, la cardiopatía descompensada, todo eso indudablemente, con y sin síndrome de Down. Ya no es por el síndrome de Down. Una cardiopatía compensada, bien tratada, claro, cuidado, cardiopatías las hay, desde las que nacen con esa cardiopatía y están toda su vida y no se enteran de que la tienen, pequeñas comunicaciones, hasta las que incompatibles con la vida rápidamente. O sea que hablamos de cardiopatías como si fueran todas iguales, pero no. Pero sí que quiero insistir en esto, cardiopatías que han sido, que están bien compensados, bien contrastados, yo sí que las considero personas de riesgo, insisto, con o sin síndrome de Down. Tengo cardiópatas sin síndrome de Down, que tienen sus cardiopatías y por ahí, y a la hora de una extracción de muelas les tenemos que meter una profilaxis para evitar las miocarditis,
pues en este caso estaríamos en lo mismo. A lo mejor el coronavirus, yo qué sé, pero a lo mejor eso puede ser causa de una complicación de la cardiopatía. Sin alarmarnos, porque es eso, estamos hablando pues de población infantil y con cardiopatía compensada, ¿eh? Pero no nos confiemos hasta que tengamos un resultado concluyente. Mejor pecar de prudencia que no confiarnos, ¿eh? Vale. Sí, continúa Sí, así. luego nos preguntaban si el tema de la tiroides tiene alguna relación o no, el tener problemas de tiroides. Vamos a ver, el tiroides es una glándula que tiene mucha repercusión, pues, de todo lo hormonal repercute a nivel de todo el organismo. Normalmente el tiroides tiene una cosa muy buena, es que es fácil y barato hacer el seguimiento y es fácil y barato llevar el tratamiento adecuado. Inicialmente no sería lo que más nos debiera preocupar. Ahora bien, también sabemos que hay determinadas situaciones que pudieran descompensar ese buen control del tiroides. Pero vamos, inicialmente eh, un tiroides que se ha seguido, un hipotiroidismo sobre todo, que se ha seguido, se ha llevado bien controlado durante tiempo y por ahí, no debería ser motivo de mayor preocupación, ¿eh? Y luego, bueno, varias preguntas que ya están respondidas relacionadas con prevención en niños que hayan tenido pequeños cardiopatías, pues lo que comentabas, extremar la Sí, higiene, sí, sí, prevención y sí. el menor contacto posible. Sí. También nos preguntan por relación de personas que han tenido problemas respiratorios en su infancia, aunque ya no los tengan, si eso implica que tienen algo ahí que es mayor Si, riesgo. si acaso, ya que he comentado antes mi hijo, que he dicho que yo en este momento tiene confío que no me denuncie por revelar datos médicos. Mi hijo tiene su hipotiroidismo perfectamente controlado con su pastilla diaria. Además son muy buenos cumplidores terapéuticos, no se le pasa ni un día, tiene perfectamente controlado. Eh, en su infancia tuvo problemas de laringitis durante años, situaciones le asfixiaban y estuvo durante unos años. Yo en ese momento indudablemente era persona de riesgo. Lo superó, lo dejó y entonces en estos momentos a nivel respiratorio yo tampoco lo incluyo en personas de riesgo. Y con esto a lo mejor tranquiliza más a la persona que ha hecho la pregunta. Vale. Una pregunta que me parece interesante y que creo que responde ya a varias es, bueno, medidas de prevención hemos hablado, que lo pregunta mucha gente, y en el momento en el que se empiecen a detectar síntomas, porque además comentan que a veces, bueno, que los síntomas no molestan o no se notan mucho, bueno, cuando se detecten esos síntomas, si es mejor quedarse en casa, acudir directamente a un hospital o qué es lo que se recomienda. Vamos a ver, yo le puedo decir el protocolo que llevamos en España. Eh, bueno, sí, si es adulto, pues con el médico de familia, si es niño con el pediatra, estamos confinados en casa, aparecen síntomas, consulta telefónica. Llaman al centro de salud, toman nota, del centro de salud les llamamos. ¿Qué sucede? Pues sucede esto. Me parece que toso un poco, que no sé qué. Vayan controlando la fiebre, quietos en casa, vamos hablando. Nosotros cada día les llamamos, ¿cómo sigue eso? Toso, pues, o más o menos que esto que el otro, que de repente, no, que me he puesto, me he levantado esta mañana, me he puesto el termómetro, que estoy a 38, que no sé qué, no sé cuántas. Ahí es cuando ya contactamos, es decir, este señor ahora es cuando tiene que ir al hospital para hacer el llame. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, digo, este señor, si en el caso de que hubiera sido el niño, es el pediatra el que hubiera estado en contacto telefónico con él, y lo mismo, que se ha puesto con fiebre, que tiene síndrome de Down y se ha puesto con fiebre.
se ha puesto con fiebre, no, síndrome o no síndrome, se ha puesto con fiebre, paf, vamos a recogerlo y lo llevamos al hospital infantil de referencia, al servicio infantil, para valorar. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Pues porque muchos de estos, incluso con el coronavirus, no desarrollan la enfermedad y lo curan en casa. O sea que la sistemática sería esa. Con fiebre, contacto telefónico, ya no sé en otros países qué dinámica habrán desarrollado. Pero es eso, con eso lo que estamos evitando es que lo mismo, el contacto físico, que no nos vayamos pasando el virus. En que empiezan la clínica, entonces es cuando pasarán a recogerlo para que no vaya tampoco por la calle. Él pasará el 061 o el servicio que corresponda. Perfecto. Pues si parece, bueno, voy a avisar a la gente, si os parece, que paremos un poco las preguntas, porque hay muchas que se van repitiendo, entonces, bueno, esperar a ver si se responden. También, bueno, nuestra idea era terminar a las 8 para que podamos todos aplaudir a los sanitarios y las sanitarias que tanto se lo merecen, que sabemos que es un momento en familia, pues para agradecerles todo el esfuerzo que están haciendo. Pero bueno, yo lo que sí que digo, si alguna pregunta se quedara sin responder, como ha dicho Pepe, tenéis el email de salud@síndromedown.net y a través de la página web donde podéis hacer las consultas. Sí que me preguntan, por ejemplo, si debemos parar la administración de la hormona de crecimiento con todo este tema, aunque no tenga patología de coronavirus. ¿Qué recomendabas? Ay, ahí sí que me pillan, porque yo médico de primaria, claro, tendría que saber en qué caso, por qué se le está dando, cuál es el motivo. Sí, supongo que es una carencia, porque si no estaría, pero a ver de qué situación partíamos de talla baja, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, mm, en España, ¿qué estamos haciendo? Sea este caso que me ha dicho, o incluso sean situaciones, por decir ya, oncológicas. Cada especialista hospitalario con sus pacientes en concreto están repasando los tratamientos, es decir, este puede esperar, este continuamos, este puede esperar, este continuamos. El decir, si interfiere, no lo sé, desde los pediatras lo dirían mejor que yo, pero más que eso, yo creo que va a ser el propio pediatra, el propio especialista que esté tratando al niño, le va a decir, quédate en casa, que seguiremos luego, o ven para aquí que tenemos que seguir. Y ya no por eso, por interferencia con el coronavirus, sino por cuanto menos salgamos de casa, mucho mejor. Insisto, esto se está haciendo también con pacientes oncológicos, es decir, con personas con cáncer, es decir, quédate en casa, que el tratamiento te lo podemos retrasar, o usted venga, porque a usted no se lo podemos retrasar. O sea que es individual también. Sí, en relación a eso nos preguntan también si se recomiendan suspender analíticas, vacunas para bebés. No, vacunas no. Nosotros en España, desde luego, en España yo estoy hablando de Aragón, pero las vacunas no. En pediatría, la sistemática que estamos llevando, los pediatras están atendiendo, sobre todo en el primer año de vida, mantener los plazos de las vacunas. Analíticas, todas las analíticas rutinarias, ¿no? Que es por ver cómo tengo el colesterol, que es por ver cómo el análisis que me hago cada año, que esto que el otro, lo estamos aplazando por dos motivos. Uno es por no sobrecargar más el sistema sanitario, que el coronavirus ya lo está sobrecargando bastante, y un segundo motivo es nuevamente lo mismo. Va a ganar usted más quedándose en casa
sin salir a contagiarse que haciéndose el análisis. Una cosa que quizás no he comentado, cuando hablamos que si hay tantos muertos de coronavirus, que esto, que el otro, los muertos finalmente serán muchos más. Muchos de los que, o personas, sobre todo mayores, que están falleciendo por otros motivos, no están diagnosticados porque no tenemos test diagnósticos suficientes, se mueren con su coronavirus por otra cosa, por algo que parecía otra cosa, y más luego es eso, todo esto que estoy diciendo, pacientes oncológicos que se estén demorando, que no le podemos atender, que espere, diabéticos, pues que a lo mejor el análisis rutinario lo dejamos y hay una descompensación. Todas estas carencias que repercuten en el sistema sanitario, quizás no inmediatamente, algunos sí, pero más adelante provocarán una mayor mortalidad por esto, por haber retrasado tratamientos básicos o fundamentales en una persona de un proceso anterior. Me preguntan también, que esta me parece muy práctica, si el respirador utilizado en las apneas es el mismo que se utiliza en las personas afectadas. Me imagino que porque tendrá algún hijo con la apnea. En la apnea, en el SAOS, no, no, no. Cuando entran en la UCI son una ventilación mecánica invasiva, es un proceso muy especializado, incluso hay que colocarlos muchas veces ya boca abajo para ahorrarles el esfuerzo que les supone respirar. No, no. Son diferentes cosas. Entonces, esto es ventilación asistida, ventilación mecánica. No, es Vale. diferente. Hay que Hay- intubar, etcétera, etcétera, pero en fin. Sí. Es distinto. Hay muchas personas que tienen miedo a si su hijo o hija hay que ingresarlo. Preguntan que si se queda solo en el hospital o pueden quedarse con él, porque claro, las noticias es verdad que los pacientes están solos. Sí, tenemos el derecho de estar con ellos. El entrar ahí pues va a suponer que la persona que la acompañe muy fácilmente salga contagiada, si no lo estaba ya, que esa puede ser otra. Eh, yo realmente creo que deben estar acompañados. Otra cosa es ya si les tienen que intubar, que esto que los pasamos a UCI por ahí, ya como los están sedados, ya no cuenta nada el acompañante, pero mientras sea una neumonía, que están en su habitación y por ahí, yo creo que se debe consentir el acompañamiento, teniendo presente que esa persona pues va a acabar también muy probablemente, tiene mucho más riesgo de acabar contagiada también y que sea luego posteriormente un vector. Pero vamos a ver, el hospital, una sala de urgencias, un hospital, es un lugar muy agresivo para cualquier persona. Ya no hablo de la persona con síndrome de Down. Cualquiera de nosotros que hayamos estado en un hospital o en una sala de urgencias, estamos ahí con muchísimo miedo. Claro, estamos ahí, si aguantas, pues porque estoy enfermo y porque me tienen que hacer, que una persona con síndrome de Down le puede crear una situación de pánico, de estrés, que yo desde luego creo que deben estar acompañados. Y bueno, varias preguntas con cómo mantener un poco las distancias cuando hay personas que salen a trabajar en casa, que si las personas con síndrome de Down que no tienen síntomas, están sanos, pueden ir a trabajar o qué se recomienda. Me imagino que dependerá un poco de la circunstancia de cada uno. Claro, es que es eso. Vamos a ver, aquí hasta que se ordenó el confinamiento, vuelvo a mi hijo hasta el último día pues estuvo trabajando en su empresa también. Mm, Otros preguntaban, oye, por supuesto, en qué puesto está o en qué sitio, cuáles son las condiciones de trabajo, eh, las características de la persona, es propensa a infecciones respiratorias, sí, no, sí.
muchos habían pactado con las empresas previamente el decir, oye, nos vamos a casa por si acaso. Es muy, mm, muy de cada persona. Claro. Sí, es que es eso. Mantener las distancias. Bueno, ahora ya no hay problema porque estamos todos encerrados, ¿no? Pero es eso. Sí. Mantener las distancias en un transporte público, pues ahora sí que se van haciendo todo el mundo muy separados, estamos todos muy al tanto, pero es eso. Sí. Al final, bueno, sí, hay gente, bueno, hay un caso de una persona, pues como lo que me comentabas, que los dos trabajan, que su hijo se tiene que quedar con los abuelos y claro, que tienen muchos miedos, pues porque hay riesgos, además trabajan en residencias, pero claro, es que a veces pues las circunstancias obligan a esto y habrá que intentar llevarlo lo mejor posible. Sí, sí, es que es así. Yo un caso que dijimos es de libro, es un coronavirus de libro, un matrimonio que habían tenido que hacerse cargo de sus nietos que habían estado acatarrados esos días de antes y por ahí. Es decir, esto es un caso de libro, derivarlos ya en que empezaron con fiebre al hospital y lo que digo, es decir, por de entrada coronavirus no es que esto que el otro, que era un mega metaneumovirus, que es un virus, que era el que habían pasado los nietos y se lo habían traspasado a los abuelos. Es un virus que es eso, que la transmisión esa es de los nietos a los abuelos. Pues ahora está en casa y por ahí. Sí, es eso, es que nos vamos pasando, nos vamos pasando los microorganismos todos. Y ahora, en esta situación de pandemia, salen todos y decir, oye, es mi ocasión de crecer y están todos sueltos. Sí, no tengo solución para estas familias que tienen que estar así. Pues si te parece, podemos ir terminando. Sé que a lo mejor alguna pregunta específica no se ha contestado, pero os vuelvo a comentar que podéis hacerla sin ningún Exactamente, problema sí. en nuestro email salud@síndromedown.net. Nos preguntan una muy particular, si se sabe si las personas que tienen síndrome de Down, hiperactividad, que pueden salir por la calle, si por el estado de alarma. Eso me imagino que es una información muy específica y sé que se han Sí, publicado sí, cosas. sí, se está en ello. No lo sé si en un momento determinado pedirán un certificado médico o por ahí. Yo antes he comentado eso de trastornos del espectro autista que necesitan estar, necesitan salir. Hay gente, pues lo está diciendo, es que salimos y nos insultan, ¿dónde vais? Que esto, que el otro, que tenéis que estar encerrados. Mm, la persona hiperactiva, pues puede ser muy difícil también sujetarle. Claro, lo que no puede ser, una cosa es que justifiquen ante las autoridades el decir, estamos saliendo a la calle por esta situación y tengo aquí el informe médico, y otra cosa es que esa hiperactividad conlleve una transmisión a otras personas de eso. Estamos evitando el contacto, que sea ella la que contacte. Ahí es donde habría que limitarlo. ¿eh? Pues sí, Y en sí, definitiva, José, sí, yo no lo sé, muchas están esperando decir, pero ¿somos mayor riesgo o no? sí. Es que vuelvo a lo mismo. ¿Qué más quisiera yo que poder decir? Los jóvenes inicialmente creo que pueden estar, si no tienen patologías asociadas, creo que pueden estar bastante tranquilos, extremando las medidas de higiene, eso de todas, y los adultos, pues, extremando también las medidas de higiene, pues irán cayendo como iremos cayendo los que no tenemos síndrome de Down. Y más adelante con este estudio, yo espero que aprendamos para otro día. Pues yo creo que sí, que para concluir lo que os comentaba, si alguna pregunta específica nos la podéis enviar. Yo antes, bueno, os comentaba que nuestro objetivo con estas charlas, con estas conferencias, era estar un poquito más cerca de todos vosotros y vosotras. Me alegra mucho decir que creo que lo hemos conseguido porque hemos llegado a tener 466 participantes. Entonces, bueno, creo que es un éxito y nosotros la verdad es que nos da mucha satisfacción. Y bueno, como os decía, para los que hayáis llegado un poquito más tarde, el webinario se ha grabado
íntegramente. Dentro de poco colgaremos en nuestras redes sociales y en nuestra web el enlace donde podéis reproducirlo y podéis compartirlo a su vez en vuestros medios. Deciros que, bueno, cualquier pregunta estamos a vuestra disposición. Nos vemos la semana que viene con el jueves 2 de abril, que ya lo informaremos en redes, con otra charla sobre juegos en familia, cómo hacer esos tratamientos, ya que también había preguntas sobre eso, que muchas familias tienen que abandonar los tratamientos de estimulación para los más pequeños. Entonces, bueno, pues daremos unas pautas de qué se puede hacer en casa, en familia. Y nada, lo dicho, Pepe, muchísimas gracias. Ha sido un placer muy, muy ilustrativo. Y te dejo a Muchísimas ti gracias. que despidas. Sí, no, pues simplemente gracias a ti, José, por dirigir esto y a todas las familias que han estado al tanto y por ahí. Muchísimas gracias por su atención y estamos en contacto a través de Down España. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Finalizamos aquí. Un saludo, cuidaos mucho y mucha salud para todos. Gracias.